Perdón. Tenía el micrófono apagado. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Gracias, Michelle, Amy. Ok. Vamos a ver estos métodos que vamos a realizar. Es para la recolección de información. Ok. Tenemos varios métodos de recolección de información. Vamos a verlos. Unos son más utilizados que otros. Ok. Y vamos a entender que para tener lo que es un tipo de investigación probabilística y no probabilística, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, bueno, optamos por este tipo de herramientas, ¿verdad? Para la recolección. Empezamos con lo que es observación. ¿Ok? La observación es la adquisición activa de la información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo, humanos, animales, entre otros, que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizado, sus sentidos como instrumentos principales. El término también se puede referir a cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso al método empírico, requisito de la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza, sean como trabajo de laboratorio o como trabajo de campo. Ok. Habíamos escuchado hablar de lo que es un método empírico, que es el método empírico es a base de experiencias. A base de experiencias. Entonces, ¿cómo obtenemos esta recopilación de información? Bueno, si yo estoy observando un método, estoy observando una actividad, entonces yo desde ese momento estoy analizando y recolectando información, ¿ok? De lo que estoy haciendo o de lo que se está haciendo. Simplemente, principalmente como nos lo dice aquí, es mediante el sentido de la vista, donde nosotros podemos observar ese cambio o esa actividad que se está realizando. En pocas palabras, y para que pueda ser entendido, es estar viendo, observando lo que nosotros queremos. Este es el tipo de recolección de observación. ¿Okay? No hay mucho que ver. ¿Okay? Aquí en este caso, por decir, creamos algo, observamos cómo funciona, si tenemos que cambiar algo, mejorar algo, en fin, para poder tener un resultado. El siguiente es la entrevista. ¿Okay? Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer? Bien, veamos. Yaleti, Mara, Alondra. Aquí estoy. Voy, profe. Ok, Alondra, a ver, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, claro. Entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, medicina y selección de personal. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. ¿Continúo? Sí, adelante. La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con todas las reglas del diálogo privado, pero está construida para el ámbito público. El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, no es un diálogo libre con dos sujetos, es una conversación radial, o sea, centrada en uno de los interlocutores,
y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el otro de ser escuchado. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alondra. Bueno, la entrevista. A lo mejor conocemos ahí un poco el concepto. La entrevista, desde que ustedes, no sé, algunos a lo mejor ya trabajan, ¿verdad? Les hicieron una entrevista. Esto es con la finalidad de recolectar datos. ¿Ok? Yo como entrevistador voy a preguntar los datos que a mí me interesan. ¿Para qué? Para poder analizarlos y en unos casos tomar alguna decisión. ¿Ok? Básicamente es una plática, ¿ok? Pero no, como dice aquí, no es una plática libre. Es una plática con un enfoque. No es como por decir, dos personas están platicando, es una entrevista. No, ¿ok? Yo hago la pregunta, ¿ok? Con la finalidad de conocer la respuesta que me dará el sujeto, ¿ok? Y dependiendo de la respuesta que me va a dar, son acciones o recolección de datos que yo voy a obtener. ¿Ok? Imaginémonos un reclutador, ¿ok? Donde ustedes van a pedir trabajo. ¿Qué les piden? Si tienen experiencia, si han trabajado en esa rama, si han hecho esto, qué esperan del trabajo, dónde te miras en 10 años, en fin. Todo esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, en un entrevistador se estudia inclusive para este tipo de entrevistas, para poder obtener unos datos y así poder tomar acciones, ¿ok? Si van acordes a lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Me lo dijo una persona de recursos humanos, que cuando uno va a ir a solicitar un trabajo, no es vengo a pedir trabajo, no, es vengo a prestar mis servicios, ¿ok? Porque es muy diferente solicitar trabajo, pues a veces es por necesidad y el otro es más formalidad, ¿verdad? Donde saben que tu aporte va a beneficiar a la empresa, ¿ok? Eso es por el lado de recursos humanos. Si nos vamos al área de lo que es una investigación científica, bueno, preguntarle a las personas, ¿verdad? Aquí ya más que nada no vamos a tomar acciones, vamos a recopilar datos, qué es lo que piensa esa persona, en qué beneficia, en qué perjudica, ¿verdad? Las preguntas que yo estoy haciendo, con la finalidad de tener un resultado, ya sea positivo o negativo, de las preguntas. ¿Ok? Esto es una entrevista. ¿Ok? Estaría interesante hacer ahí una práctica de una entrevista, a ver si ahorita al final de la clase vemos cómo lo ponemos en práctica. Cuestionario. ¿Ok? Un poquito diferente a lo que es la entrevista. Al cuestionario, bueno, sería que básicamente aquí nosotros ya lo tenemos realizado en un documento. ¿Ok? Repito, la diferencia entre entrevista y cuestionario es que la entrevista ya es algo más relacionado a preguntas, ¿verdad? Uno a uno, donde es de manera oral. Y en cuestión al cuestionario, ¿ok? En este caso, pues ya están plasmadas las preguntas en un documento que el participante tiene que contestar. Pero vamos a ver el concepto. ¿Quién me ayuda a leer? Ya, maestro. A ver, Cindy, adelante. Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados, aunque a menudo está diseñado para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas. No es siempre así. El
El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton. ¿El otro también? Sí, por favor, Cindy. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Bueno, aquí algo muy importante es esto. Deben de estar redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo hago una encuesta, ¿verdad? Lo que es un cuestionario de personas que estudiaron la secundaria, bueno, primero yo voy a poner, ¿estudiaron la secundaria? Sí, no. ¿Ok? Si dice que no, bueno, pasarse a la pregunta número 8, ejemplo. Si contestaron que sí, continúa con la pregunta número 2. ¿Por qué coherente? O sea, en este caso, organizadas y consecuencia. Bueno, porque imagínense que yo pregunto, ¿qué materia no te gustaba en secundaria? ¿Ok? ¿Qué piensas de la materia de matemáticas en secundaria? Y después pongo lo que es, ¿estudiaste la secundaria? Pues aquí ya perdimos tiempo. El participante perdió tiempo. Entonces, inclusive hay datos que no nos van a poder ser viables. Ahora, también que sea coherentes, no vayamos a preguntar si el tema, ¿verdad? Es sobre algo en específico, no divagar sobre otras preguntas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no estudió la secundaria? Un ejemplo. ¿Ok? No vamos a preguntar, ¿y qué tiene que ver que se inunden las instalaciones, ¿verdad? Algo que no vaya acorde con la pregunta. Entonces, por eso buscamos que sean coherentes, organizadas, secuenciadas y estructuradas. Esto porque al final de cuentas, a nosotros, ¿verdad? No es porque sea un reglamento, sino que al final de cuentas a nosotros nos va a servir ¿para qué? Para obtener la información y tenerla lo más precisa posible, no divagar. ¿Sí? Esto es muy importante cuando nosotros realizamos un cuestionario. Es como en el examen, ¿verdad? Cuando ustedes les ponen un examen, pues obviamente tiene que ser acorde a la materia que ustedes han visto. Yo no les voy a poner un examen de comercio a ustedes. No sería coherente, ¿ok? No les voy a poner a lo mejor, ¿cómo se llama? Un examen de redes si estamos viendo metodologías de la investigación, ¿ok? No les voy a poner preguntas, ¿verdad? De variables si no entienden o no han visto lo que es el planteamiento del problema o no han visto lo que es una hipótesis. Entonces, por eso deben de ser respetadas estas 4 formas: coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas. ¿Sí queda entendido? Sí, maestro. Muy bien. Gracias, Carolina. Muy bien. Siguiente es el formulario. ¿Ok? El formulario, un documento físico o digital, elaborado para que un usuario introduzca sus datos estructurados, como nombre, apellido, dirección, fecha, entre otros. En las zonas correspondientes para ser almacenadas y procesadas posteriormente. Esto ayuda a que las diferentes instancias registren los datos personales de quien los han llenado para posteriormente
ser acreedor al servicio solicitado siempre y cuando los datos sean llenados correctamente. ¿Ok? Un ejemplo, ¿verdad? No sé si a lo mejor ustedes, a ver, en la clase pasada hicieron examen en línea. ¿Una pregunta? Sí, 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 ¿verdad? maestro. Ok. Sí. Bueno, ahí este tipo es un formulario, ¿verdad? Básicamente, donde ustedes ya están las preguntas, ya nada más es cuestión de introducir los datos que se les solicitan. Automáticamente, bueno, en esta plataforma digital, pues ya tiene su nombre y apellidos, porque pues la dirección de correo electrónico al momento de acceder, pues ya lo registra, ¿verdad? Entonces, este es un formulario, ¿ok? Y ya los datos van a ser llenados por los participantes, ¿ok? En este caso, bueno, yo les voy a poner un formulario que va a ser el examen, ¿verdad? Va a ser el examen y ya ustedes lo tienen que contestar. ¿Para qué? Para yo. Ok, ¿en dónde está? Para ver los datos que ustedes llenaron posteriormente. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que es el formulario? No, maestro. Muy bien. La interrogación. ¿Ok? La interrogación. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Vamos a escoger a alguien que no haya participado. A ver, Michelle, Jan, Leticia, Cindy. Daniela, ¿me ayudas a leer? Daniela, ¿sí, no? Tal vez. Bueno, Daniela, no. Joana, Yo le ayudo. a ver, ¿quién dijo yo? Joana, Mande. ¿me ayudas a leer? Sí. Ok. Dice interrogación. La interrogación es un fenómeno lingüístico que da cuenta de un pedido de información, así en una enunciación con carácter interrogativo se intenta que otro individuo o persona tenga una determinada respuesta que aporte un determinado conocimiento. La interrogación es un fenómeno que está presente en todos los idiomas, aunque por supuesto con características propias, es decir, con distintas formas de expresarla. En el español, la manera de dar cuenta de una oración interrogativa es mediante la entonación que se utiliza al expresarla. En el caso del discurso escrito, la interrogación se manifiesta por el hecho de estar encerrada en signos de puntuación específicos. Ok, muchas gracias, Joana. Ok, la interrogación. Ok, vamos a preguntarle ahora sí que son hacer preguntas, ya sea oral o ya sea escrito. Obviamente la persona con la finalidad es conocer una respuesta, pero la persona también tiene que tener el conocimiento que nosotros queremos. ¿Ok? No podemos preguntarle, ¿verdad? Oye, ¿qué te parece la ciudad de Roma o la ciudad de Madrid? Si la persona no tiene ese conocimiento, pues obviamente no tendremos una respuesta viable. Entonces, para eso necesitamos del tema seleccionado por nosotros poder preguntar sobre dicho tema. ¿Qué piensas de la seguridad? Por decir, en ejemplo, en Nuevo Laredo. ¿Ok? ¿Qué te parece la educación en Tampico? Obviamente preguntamos a personas que tengan conocimiento de este tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues lo que nos interesa es una respuesta con conocimiento, ¿ok? Sobre dicho tema. Esa es una. Aquí, pues, básicamente otra de las cosas
que nos dice que es oral o escrito. Oral, bueno, es cómo hacemos la entonación, más que nada. Por decir, ejemplo, Alondra, ¿me escuchas? Ya es una pregunta, ¿verdad? Si lo hacemos por escrito, bueno, ponemos los signos de interrogación, que son esos ganchitos, ¿sí? Para poder obtener una respuesta. ¿Okay? Básicamente, aquí si vimos la de la entrevista, que me dicen, muy parecido a la entrevista, o muy parecido a lo que es la encuesta, el cuestionario. Sí, es muy parecido, ¿verdad? Pero aquí ya la diferencia es que la persona, ¿verdad? Ya tiene un conocimiento o nos va a aportar un conocimiento sobre un tema en específico. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, maestro. Si tienen alguna duda, con toda confianza. ¿Ok? Muy bien. Veamos. ¿Quién no ha participado? Carolina. ¿Me escuchas, Carolina? Ok. Daniela, ¿me escuchas? Muy bien. Bueno, ¿alguien que me quiera ayudar? Yo. Bueno, adelante. Cédula. Es el uso más habitual del concepto. Hace referencia a un documento de carácter oficial que se utiliza para notificar o acreditar algo. Una de las cédulas más conocidas es la cédula de identidad, que puede adquirir distintas denominaciones según el país. Cédula de ciudadanía, documento de identidad y otras. Muy bien, muchas gracias. La importancia de una cédula cuando nosotros vamos a participar y hacer una entrevista, en un cuestionario, es podernos identificar. ¿Ok? No sé si a ustedes les tocó, hace poquito hubo un censo nacional donde una persona venía y te hacía, unas preguntas, ¿ok? Y ya tú respondías. Bueno, esta persona, ¿verdad? Se presentaba con su gafet, ¿verdad? Que es su cédula, que decía que esta persona venía del INE, ¿verdad? Y que lo acreditaba, y ahí en la cédula venía sus datos, ¿ok? Para poder identificarla y cerciorarse que es una persona avalada por el censo, ¿ok? Más que nada es eso. Hay diferentes tipos de cédula, ¿ok? La que más conocemos a lo mejor, ¿ok? Es, perdón, es la cédula profesional, ¿ok? Ustedes cuando terminen su carrera, tramitan su título y su cédula, ¿ok? Cuando ustedes vayan a presentarse a un trabajo, pues no llevan el título, llevan su cédula profesional que las acredita como profesionistas, ¿ok? Ya sea la profesión que ustedes hayan elegido. Entonces, ahorita en la actualidad, inclusive presentan la cédula y la persona ya puede correr su numeración y ver en la página de internet de dicha empresa que ella, si es verdad su identidad o es falsificada. ¿Sí? El inventario, ¿verdad? Bueno, el inventario lo hemos escuchado, ¿verdad? Es una relación detallada, ordenada y valorada
de los elementos que componen el patrimonio de una empresa, persona, ¿verdad? Este es un concepto general. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué me interesa? Bueno, el inventario es detallado porque se especifican las características de cada uno de los elementos que integran, ¿verdad? Ordenado porque asegura los elementos, ¿verdad? Y valorado porque se expresa un valor de cada elemento, ¿ok? Cuando ustedes tienen el inventario, en este caso, es muy general el concepto, ¿ok? Nosotros tenemos un inventario de nuestra investigación, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos, verdad? Para poder saber con qué recursos contamos, ¿ok? Ya puede ser un inventario de información, los datos que nosotros tenemos, de recursos, con qué recursos contamos, ¿verdad? Todo esto es con la finalidad de organizar y tener todo ordenado, ¿ok? La investigación es tener básicamente una organización en nuestro trabajo. Para eso también se pide lo que es un inventario, ¿verdad? Y así podernos guiar en lo que tenemos en todo. Tenemos un registro anecdótico. ¿Ok? ¿Quién me ayuda? Está corto. A ver, seleccionemos. ¿O quién me ayuda? ¿Quién dijo yo? Yo. A ver. ¿Quién dijo Mara, verdad? Ajá. Yo le ayudo. Adelante. ¿Cuál de las dos, profe? Las dos están cortas. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. Ok. Aquí, ¿verdad? Básicamente es llevar ¿cómo se llama? Un registro de los acontecimientos, ¿ok? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Ok? ¿En qué fecha? ¿En qué hora? ¿Verdad? Y tener, más que nada, es esto, ¿verdad? Un registro de hechos. Yo hice un cuestionario el día tal, terminé el cuestionario en día tal, a la hora tal, ¿verdad? Realicé mi investigación el día tal, al día tal. Es básicamente un registro histórico de nuestros acontecimientos, ¿verdad? Para tenerlo presente, ¿verdad? Más que nada es esto, no es otra cosa, para también suscitar hechos importantes, ¿ok? De que, oye, pues a lo mejor no pude hacerlo, ¿por qué? ¿Ok? Porque pasó esto, pasó lo otro, entonces, esto es más que nada, no tiene mucha dificultad de entendimiento, ¿verdad? Pero como quiera, tener en cuenta que para qué nos sirve. ¿Alguna duda que tengan? Con toda confianza, estoy para servirles. No, maestro, todo está bien. Muy bien. Bien. Lista de verificación. La lista de verificación son documentos que incluyen anotaciones claves para la ejecución de las actividades de auditoría, generalmente elaborada como un formulario, cuestionario o planilla. Estas listas son como una ayuda de memoria para que el auditor siga una secuencia organizada de observaciones durante la ejecución de la auditoría. Si se emplea, dichas listas deben basarse en un método adecuado de recolección de datos y el auditor deberá estar entrenado en uso. ¿Ok? Ahora pregunto,
¿Cuál sería la diferencia entre un registro anecdótico a una lista de verificación? A ver. Es más, es medio punto en el examen si me la contestan. Está bien sencilla. Medio punto en el examen. ¿Alguien? Repítame la pregunta, profe, porfa. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre el registro anecdótico y la lista de verificación? Ok, ya. La lista de verificación es solamente como lo dice, para llevar una lista de verificación, pero es más como un registro, solamente como donde puede ser asistencia, puede ser de las notas, puede ser de las calificaciones, los trabajos que se han entregado, y lo otro no nada más es eso, también es eso, pero son más como anotaciones más detalladas del alumno o del grupo, o no sé, de la escuela, institución de la que se esté tomando la información. Muy bien, vamos bien. A ver, ¿alguien más? Casi, le damos ahí, Alondra, muy bien. A ver. Muy bien. Aquí en este caso, les comento, es muy parecido, pero ¿cuál sería la diferencia? Que en el registro de anécdotas, ¿verdad? Yo voy a ir guardando o escribiendo, o lo que ustedes quieran, las actividades que se han realizado o hechos que se han pasado, ¿verdad? Y la lista de verificación es esto, que yo ya tengo, ¿verdad? Como una lista de lo que debo de hacer. Por decir, ejemplo, tengo mi lista del día, ¿verdad? En la mañana voy a dar clases de tal hora a tal hora, en la tarde voy a mandar trabajos de tal hora a tal hora, a media tarde voy a revisar los trabajos de tal hora a tal hora, en la noche voy a preparar la clase para el día siguiente de tal hora a tal hora, ¿ok? Voy pasando, ok, ya hice esto, palomita, ya hice esto, palomita. No hice esto, pues una tachita, ¿ok? Básicamente ya tenemos la lista. A diferencia del otro, el otro vamos recolectando sucesos que van pasando y en el otro no. Ya tengo una lista para ver qué es lo que voy a ir checando, ¿verdad? O qué es lo que voy a tener que estar haciendo. Muy bien, Alondra. Ok. Ahí te. En el examen, ahí vamos. Lo tomaré en cuenta, Alondra. ¿Sí me escuchas? Muy bien. Sí, profe. Ok, se me hace raro que no. Ya se va a acabar aquí el Zoom. Ok. Se va a acabar ahorita la sesión del Zoom. Vamos a ponerle una pequeña pausa para continuar en la siguiente clase. Nada más no se salgan para ver quiénes están conectados y pasarlos a ver. América. Muy bien, América. Daniela. Daniela, no sé si me escuchas o no me escuchas.
No has hecho acto aquí de presencia. Alondra, ya, Alondra ya. Joana, muy bien, aquí estás. ¿Quién más? Carolina. No, no está. Okay. Leticia, ¿sí estás aquí con nosotros? Sí, presente. Muy bien, Leticia. Michelle, ¿sí estás? ¿Quién nos falta? Amy. ¿Estás con nosotros, Amy? Ilse. Muy bien. Muy bien, Amy. Ilse, ¿sí estás con nosotros? Ilse. Ay, se me fue Ilse. Ok. Y América. ¿Sí me escuchas, América? Sí, presente. Muy bien, América. Ok. Vamos a tomarnos Presente. Ok, ok. Vamos a tomarnos la pausa de los 20 minutos porque ya se va a acabar aquí, me marcó. Y los veo a las 12. ¿Alguna duda o pregunta? Si quieren ahorita porque ya no vamos a alcanzar a contestarlo, pero si tienen alguna duda o pregunta, regresando a la siguiente sesión, la aclaramos con mucho gusto. Los veo en 20 minutos.